Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una historia que está dando de qué hablar en todo el mundo del entretenimiento turco. Bar Baktas ha decidido romper el silencio y enviar un mensaje directo, lleno de emoción y desafío, a Yağmur Yüksel y a su nuevo amor. Aún no ha terminado todo, declaró con una mirada intensa que dejó a todos los presentes sin palabras. Esta frase, tan corta como poderosa, ha desatado una ola de comentarios, teorías y reacciones en las redes sociales. ¿Qué quiso decir Bar con esas palabras? ¿Se trata de un intento de reconquista o de una advertencia al nuevo novio de Yağmur? Todo comenzó durante la grabación de un programa nocturno en Estambul, donde Bar fue invitado a hablar sobre sus proyectos futuros. Pero la entrevista tomó un rumbo inesperado cuando el presentador le preguntó por su relación con Yağmur Yüksel. El actor, que intentó mantenerse tranquilo, terminó diciendo, cuando amas de verdad, no se borra así como así. Y si alguien piensa que todo terminó, se equivoca. Su tono firme y su expresión dolida dejaron claro que, al menos para él, esa historia todavía no estaba cerrada. Horas más tarde, las redes explotaron con un video filtrado donde se ve a Bar saliendo del estudio con semblante serio, mientras un periodista le preguntaba, ¿te arrepientes de haber dicho eso? A lo que él respondió, sin detenerse, no me arrepiento de lo que siento. A veces el amor necesita luchar una vez más. Esas palabras fueron interpretadas por muchos como una declaración abierta hacia Yağmur. Por otro lado, Yağmur Yüksel no tardó en reaccionar. La actriz publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto a su nueva pareja, con un mensaje contundente, el pasado enseña, pero no encadena. Sus seguidores entendieron rápidamente que era una respuesta directa a Bar, quien, según fuentes cercanas, quedó visiblemente afectado al ver la imagen. Una persona del entorno del actor reveló, Bar había planeado hablar con ella en privado, pero al ver esa publicación se sintió traicionado. A medida que los medios turcos comenzaban a cubrir la noticia, los rumores se intensificaron. Algunos aseguran que Bar fue visto cerca del restaurante donde Yağmur y su nueva pareja cenaban, aunque otros testigos afirman que solo se trataba de una coincidencia. Sin embargo, una frase captada por un fanático ha generado un gran debate, no vine a discutir, vine a recordar lo que fuimos. Si realmente Bar pronunció esas palabras, estaríamos ante una de las escenas más dramáticas del año. Los fanáticos están divididos, mientras unos apoyan a Bar y aseguran que está actuando desde el corazón, otros defienden a Yağmur y creen que el actor debería dejarla seguir con su vida. El amor no siempre significa insistir, escribió una seguidora, mientras que otro comentó, eso es amor verdadero. Si no lucha, no siente. Los hashtags ¡Bar y Yağmur y ¡Todo no ha terminado se convirtieron en tendencia en pocas horas. Mientras tanto, la situación parecía volverse más intensa. En un nuevo giro inesperado, Bar compartió una historia en su cuenta oficial con una frase que desató aún más la polémica, algunos finales son solo pausas. La publicación, acompañada de una melodía melancólica al piano, fue interpretada como una indirecta clara hacia Yağmur. Los comentarios no tardaron en inundar su perfil, vuelve con ella, deja el orgullo, Bar, eso no suena a un adiós definitivo. Sin embargo, otros usuarios respondieron con dureza, Yağmur merece paz, supera el pasado, el amor no siempre es una batalla. Lo más sorprendente llegó 2 días después, cuando una cámara captó a Bar en el set de su nueva serie, visiblemente distraído. Un miembro del equipo comentó en voz baja, no se concentra, revisa el teléfono todo el tiempo. Los rumores de que seguía en contacto con Yağmur comenzaron a crecer. Según algunos medios, el actor habría enviado varios mensajes privados a la actriz, intentando aclarar lo sucedido, pero sin obtener respuesta. En paralelo, Yağmur fue vista llegando al aeropuerto de Estambul junto a su pareja. Cuando los periodistas la interceptaron para preguntarle por las declaraciones de Bar, ella respondió con serenidad, le deseo lo mejor, pero mi historia con él pertenece al pasado. Una frase diplomática,
pero con un tono firme que cerraba toda posibilidad de reconciliación, al menos públicamente. Sin embargo, una fuente cercana a la actriz reveló algo que cambió el rumbo de las especulaciones. Yağmur no es tan indiferente como parece. Escuchó la entrevista de Bar varias veces y, aunque no lo diga, le afectó. Estas palabras encendieron nuevamente las redes, alimentando la idea de que entre ellos aún quedaban sentimientos no resueltos. Las cámaras volvieron a encontrarlos una semana después, esta vez en un evento benéfico en Ankara. Ninguno de los dos sabía que el otro asistiría, y cuando se cruzaron frente a frente, el ambiente se tensó. Los flashes no dejaron de disparar, mientras un silencio incómodo se apoderaba del lugar. Testigos aseguran que Bar, al verla, solo alcanzó a decir, «No esperaba verte aquí». A lo que Yağmur, sin perder la compostura, respondió, «El destino siempre juega sus cartas». La frase fue suficiente para que los medios titularan al día siguiente, «El reencuentro que nadie esperaba». Esa misma noche, un video filtrado desde los pasillos del evento mostró a Bar mirando fijamente a Yağmur mientras ella conversaba con otros invitados. Su expresión era mezcla de nostalgia y orgullo. Un periodista, al intentar hablar con él, recibió una respuesta breve pero significativa: «No la culpo por seguir adelante, pero tampoco puedo fingir que no la extraño». Desde entonces, los fans de ambos actores han llenado las redes de mensajes pidiendo una reconciliación. «Bar y Yağmur son el reflejo del amor que no muere», escribió una seguidora en Twitter. Otros, más escépticos, aseguran que todo es una estrategia mediática para promocionar sus nuevos proyectos. Sin embargo, una publicación reciente de Bar avivó nuevamente el fuego, una fotografía antigua de ambos, acompañada del texto «Algunas historias no se escriben dos veces, pero se recuerdan siempre». El mensaje fue borrado pocas horas después, pero ya era demasiado tarde. Capturas, comentarios y teorías inundaron las plataformas. Incluso Yağmur reaccionó con un emoji de corazón roto en una cuenta de fanáticos, gesto que fue interpretado como una señal ambigua, nostalgia o simple despedida. Los medios turcos aseguran que ambos actores serán parte del mismo Festival Internacional de Cine el próximo mes. Los rumores apuntan a que podrían coincidir nuevamente en la alfombra roja. Si eso ocurre, sin duda será uno de los momentos más esperados del año. Mientras tanto, la tensión emocional sigue creciendo. Bar parece debatirse entre el orgullo y la necesidad de cerrar ese capítulo de su vida. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si aún creía en el amor, respondió con una sonrisa triste: «Siempre. Pero el amor también necesita valentía, y a veces, la perdemos cuando más la necesitamos». Una frase que, para muchos, resume todo lo que siente. Yağmur, por su parte, continúa enfocada en su carrera, aunque sus ojos, según los fans más observadores, ya no brillan igual. Tal vez, detrás de esa calma, se esconde un corazón que aún guarda los ecos de una historia que marcó a ambos. ¿Será posible una segunda oportunidad entre Bar y Yağmur? ¿O esta vez el todo no ha terminado, quedará solo como una frase del pasado? Lo cierto es que, en el mundo del amor y las emociones, nada está completamente escrito. Y esta historia, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Bar y Yağmur podrán volver a reencontrarse? Escríbanlo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para seguir conociendo las historias más impactantes del mundo del entretenimiento turco.